¿Por qué este webinar? Porque en definitiva, hoy día estamos siendo testigos de grandes cambios que están marcando nuevas etapas. Es por eso que investigar y analizar sobre cómo podemos preparar a nuestras organizaciones para gestionar los grandes volúmenes de datos que está generando la digitalización es fundamental. La digitalización y la analítica de datos es imprescindible para las empresas hoy día. Los avances, tanto en hardware como en software, permiten acciones que antes eran impensadas. Esto incrementa la productividad, la velocidad de respuesta de las empresas y el hecho de poder resolver situaciones no ya con información que uno prevé tener o piensa tener, sino con información que efectivamente se tiene. Esta posibilidad de almacenar y procesar gran cantidad de información en forma prácticamente inmediata permite, como decíamos, no solo estimar lo que puede llegar a ser, por ejemplo, la reacción del mercado, sino saber realmente cómo actuará el mercado, qué es lo que necesita, qué hay que hacer por parte de las empresas. Ya las encuestas, las proyecciones pierden sentido cuando tenemos todos los datos disponibles y la posibilidad de procesarlos en forma inmediata. Por eso hoy nos acompañan Gabriel Silveira y Matías Pollo. Gabriel Silveira, permítanme que lo presente, es contador público, egresado de la Universidad de la República, es magíster en gestión de empresas de tecnología de la Universidad ORT y cuenta con un posgrado en Big Data y Analytics de la ORT. Gabriel es responsable de la práctica de transformación digital, especializándose en el sector privado y público. Cuenta con vasta experiencia en implementaciones de tecnologías del tipo ERP, principalmente en los sectores retail, agroindustria, industria de alimentación, automotriz y servicios. Es miembro del Project Management Institute, donde obtuvo la certificación de gestión de proyectos en el año 2007, y docente de las cátedras de sistemas de información aplicados e informática aplicada a los negocios de ORT. Por su parte, nuestro otro invitado, Matías Pollo, es licenciado en Dirección de Empresas de la Universidad de Montevideo, cuenta con un MBA de Torquato Di Tella y un posgrado en Management Estratégico de la Universidad de Belgrano. Se desempeña como gerente comercial con especial foco en áreas de tecnología y digitalización del negocio. Se especializó en gestión de proyectos de nuevas tecnologías para la mejora del negocio, tanto en el sector público como privado. En su experiencia destacan trabajos de análisis y reingeniería de procesos e implementación de sistemas BPM, ERP y GRP. Actualmente, Matías lidera el vertical de servicios para ciudades inteligentes, Smart Cities, apoyando a gobiernos departamentales a lograr su estrategia en el ámbito departamental. Agradecemos especialmente a los auspiciantes de este encuentro, BBVA, Cementos Artigas, EFE, Ferrer, Movistar y Prosegur, que en definitiva son quienes nos apoyan y hacen posible este encuentro. La metodología que utilizaremos es similar a la utilizada en ocasiones anteriores, y les pedimos por favor que silencien los micrófonos para poder brindar nuestra total atención a los expositores, y que de tener alguna consulta específica nos las hagan llegar por nuestro mail de camacoes@camacoes.org.uy o a través del chat para hacérselas a los disertantes. A continuación tendré el gusto de cederle la palabra a la consejera económico y comercial Paz Quesada, para luego pasar a las presentaciones de Gabriel y Matías y, como decíamos, bueno, eventualmente las consultas que puedan formularse. Nuevamente a todos, muchas gracias, y Paz, te escuchamos atentamente. Gracias, José Pedro, y gracias, Carmen, por permitirme hacer la introducción a esta charla tan interesante. En primer lugar, quería comentar que bueno, es un tema que suscita muchísimo interés a día de hoy. Yo creo que tanto Matías como Gabriel van a comentar, estoy segura, la necesidad de implantar en las organizaciones una cultura del dato,
Se habla muchísimo sobre el tema de procesamiento de datos, pero es que es un tema de cambio organizacional necesario en todas las empresas y las decisiones siempre tienen que estar basadas en la evidencia. Entonces, en este caso, nos encontramos que por los medios tecnológicos tenemos cada vez más datos disponibles y las organizaciones no tienen que perder la oportunidad de usarlos y usarlos de manera adecuada. ¿Esto qué implica? Que la digitalización y el uso de herramientas les permita obtener y recopilar datos de una manera eficiente, que esos datos se traten de una manera automatizada, es decir, que estas herramientas estén al servicio de las organizaciones y además es muy importante que esos datos proporcionen un valor a la organización, puesto que nos ocurre a día de hoy, incluso cuando navegamos por Internet, que hay una ingente cantidad de información y ocurre muchas veces la máxima de que el exceso de información es desinformación. Entonces, estos datos tienen que procesarse de una manera adecuada para que le proporcionen un valor a estas organizaciones. Además, también creo que es necesario una máxima que también tenemos que seguir por parte de las administraciones públicas, puesto que como organización también tenemos que garantizar continuar este proceso de digitalización y de tratamiento de datos, como es la transparencia y la protección de los datos. A día de hoy, y más con el tema de la pandemia, todos hemos oído las constantes amenazas de ciberseguridad. Entonces, el uso de estos datos por parte de las organizaciones tienen siempre que respetar la información que le proporcionan sus clientes, puesto que si el cliente se ve desprotegido, esto puede generar un coste reputacional muy grande para esa organización. En muchas ocasiones se está hablando últimamente de que cuando una información es gratis es que el producto eres tú. Entonces, hay siempre que respetar, garantizar una política adecuada de protección de datos y que los datos se están usando de una manera adecuada. En este sentido, considero que todos estos puntos van a ser tratados en la charla, que todas las organizaciones tienen que adaptarse y es importante no dejar a nadie atrás, que las organizaciones noten que esto es una necesidad y que es el momento de llevar a cabo esta transformación. La pandemia lo que ha hecho es acuciar más este proceso. Todos nos vimos en un momento dado dentro de nuestra casa o como ahora estamos en esta misma charla conectados todos por Zoom y lo que parecía hace simplemente un año imposible ahora es una realidad. Entonces, lo importante es que las organizaciones vean en esto una oportunidad y que no se quede nadie atrás y que se produzca una transformación en dos escalas, porque como todo proceso, como la reconversión industrial, puede estar produciendo el hecho de que empresas no consigan pues esta transformación y se queden fuera del mercado. Entonces, es una oportunidad y las empresas tienen que ser conscientes de que es muy necesario realizar estos procesos. Esa es la parte que yo puedo aportar desde el punto de vista de las administraciones públicas. Nosotros también estamos trabajando fervientemente en el uso de estas herramientas. Por parte de ICEX tenemos una herramienta CRM de tratamiento de los datos y además también tenemos unas políticas de protección de datos y de ciberseguridad que garantizan que toda la información, por ejemplo, que nos llega de nuestras empresas a la oficina comercial queda convenientemente protegida. Y con esto no quiero robar más tiempo a los ponentes, os agradezco que me hayáis permitido hacer esta pequeña introducción y quedamos a la espera de la interesante presentación que nos van a hacer. Gracias a todos. Bueno, comenzamos entonces, José. En primer lugar, agradecerle a José, a Carmen, a la Cámara por la oportunidad de hacer este webinar y de conversar sobre este fenómeno tan importante que, como tú comentabas, José, que nos está afectando a todos hoy en día. Mi parte inicial en la exposición va a ir en línea con conversar con ustedes sobre esto que mencionaba Paz, ¿no? Estamos ante una nueva economía, una nueva economía que nos impone un gran desafío y una gran oportunidad al mismo tiempo a nuestras organizaciones, y de alguna manera les vamos a contar un enfoque, digamos, para afrontar este desafío. Y después la parte de Gabriel va a estar entrando más en detalle en también lo que mencionaba Paz, de bueno, cómo aprovechar todo este inmenso volúmenes de datos que se están generando, cómo las organizaciones pueden tomar mejores decisiones a partir de los mismos y bueno, todos los recaudos que muy bien Paz comentaba. Así que bueno, arrancamos, si les parece bien. Simplemente a modo de que nos conozcan quiénes somos, nosotros representamos a la firma CPA Ferrer, que forma parte del grupo Ferrer, que también conforman Ferrer Abogados.
bueno, empresa socia de la Cámara, y CPA Innovation es la firma más reciente, más nueva del grupo, dedicada exclusivamente a temas de innovación, experiencia de usuario. Tenemos presencia en Uruguay, Paraguay y Bolivia, proyectos en toda la región y partners también en Ecuador. Hoy en día, a nivel de grupo, somos en torno de 800 personas trabajando en estos 3 países. A veces sé que Leonardo Isoardi, socio director de nuestra firma, ha hecho, y quien es el líder de nuestra práctica de BPO o de outsourcing de procesos, ha tenido alguna otra experiencia de webinar con la Cámara. A veces nos conocen por el outsourcing, nos conocen más por nuestro equipo de economistas, ¿sí? O por nuestros abogados, bueno, como decíamos al inicio. Pero bueno, el equipo que representamos, Gabriel y yo, queríamos mencionar que somos en torno de 80 personas, 70, 80 personas trabajando en la firma en temas de transformación digital, en temas de tecnología, y que combinamos todas las disciplinas o todas las capacidades necesarias para poder afrontar un proyecto de tecnología o de transformación digital. Y estas son, digamos, todas las capacidades que tenemos en la firma en torno a proyectos asociados a tecnología o transformación digital. Bueno, y para ponernos un poco más en tema, como decía Paz, nosotros vemos a este fenómeno de la transformación digital, nos gusta verlo como una ola a la cual, digamos, si no nos subimos, nos pasa por arriba, vemos que se redefinen por completo modelos de negocio. Acá hay algunos ejemplos a nivel de alojamiento, a nivel de transporte, a nivel de educación, a nivel de sector financiero, y vemos que si no logramos cubrir adecuadamente la experiencia que pretenden nuestros clientes, sea cual sea la industria en la que estemos, sea cual sea el negocio en el que estemos, si no logramos tener una buena oferta digital para nuestros clientes, la supervivencia de nuestras organizaciones se ve profundamente amenazada, ¿sí? Este contexto es sumamente difícil. Acá simplemente un ejemplo, el ejemplo del sector financiero, cómo se ha visto muy amenazado un negocio que tal vez tenían los bancos en forma muy dominada, en forma muy tranquila, ¿sí? En todos esos diferentes negocios, como son los préstamos, las inversiones, los ahorros, las billeteras, los medios de pago, como diferentes actores tradicionales de otras industrias, ¿sí? Como es el caso de retail, con Mercado Pago, por ejemplo, con Amazon, metiéndose a competir en determinados nichos que eran exclusivamente de los bancos, las telcos también. Bueno, en Uruguay tenemos propuestas de billetera electrónica por parte de Antel con tu app. En Latinoamérica hay también mucha competencia de telcos, por ejemplo, con Tigo Money. Y ni que hablar de las fintechs, ¿no? Empresas 100% nativas digitales que vienen con una experiencia de usuario totalmente distinta desde cero y con las cuales es muy difícil poder competir. Esto no es exclusivo de la banca, entendemos que en mayor o menor medida todas las industrias estamos enfrentando este fenómeno, ¿no? Este desafío, y de alguna manera el objetivo de mi parte en la charla es, bueno, brindarles algunas herramientas o formas de encarar el tema para sus organizaciones, ¿sí? Y mostrarles cómo lo hacemos en CPA Ferrer, ¿sí? Otro ejemplo, digamos, de este fenómeno, y que también se vio de alguna manera, que tuvo un crecimiento exponencial a raíz de la pandemia, es el tema del e-commerce o la venta online. Acá les trajimos simplemente un ejemplo de un reporte de una firma americana que es muy desafiante, por decirlo de alguna manera. Este reporte habla de que en 2024 las ventas a través de e-commerce o la venta online va a superar en Estados Unidos el total de la venta en locales físicos. Esto a 2024, sabemos que a veces a nuestros países demoran un poco más de llegar estas tendencias, pero en definitiva llegan. Este reporte habla de que un 25% de los shopping centers, por ejemplo, van a estar cerrando de cara al 2024. Nosotros, una de las cosas que hacemos es implementar soluciones de e-commerce para traer un poco también de la realidad uruguaya. Hemos visto un crecimiento exponencial en todo lo que tiene que ver la venta online y la necesidad de estar preparados adecuadamente para esa venta online se vio, digamos, muy fuertemente impactada a raíz de la pandemia. Estos son solamente dos ejemplos muy concretos de el desafío que estamos enfrentando, ¿sí?
Y a mí me gusta mucho este GIF, de alguna manera, para poder visualizar lo complejo del desafío, ¿no? Estamos en organizaciones las cuales tienen que seguir andando, tienen que seguir facturando, tienen que continuar sus operaciones, pero al mismo tiempo el desafío de la transformación digital implica realizar cambios profundos en las mismas, ¿sí? Entonces es muy lindo este GIF, que de alguna manera mientras sigo marchando, mientras mi auto sigue recorriendo la ruta, tengo que cambiar una rueda al mismo tiempo. Bueno, simplemente un ejemplo de una empresa española que lo está haciendo muy bien y que de alguna manera tiene algunas características muy interesantes es Santander con su banco 100% online, Open Bank. ¿Sí? Santander se dio cuenta que para sus clientes del futuro, con la oferta y con la cultura dentro de la organización que tenía, iba a ser muy difícil poder lograr una experiencia de cliente adecuada, ¿sí? Y por lo cual tomó la decisión de encaminar un proyecto en paralelo en el cual, bueno, formó Open Bank, un banco que de alguna manera puede dar respuesta a esa experiencia que los usuarios están requiriendo con, digamos, servicios 100% digitales. Esto no quiere decir que todas las empresas tengan que recorrer este camino, hacer un spin-off, sino que, bueno, hay que analizar cada caso, pero bueno, es un lindo ejemplo de cómo se continuó girando o se buscó una solución para esta nueva experiencia que los clientes del banco estaban demandando, ¿sí? Sobre todo pensando en los clientes del futuro. A ver, a veces vemos que hay muchas organizaciones, muchos clientes nuestros que abordan este desafío de la transformación digital desde el punto de vista únicamente de la digitalización, ¿sí? Comienzan a incorporar diferentes tecnologías en diferentes procesos de las organizaciones. Nosotros creemos que este fenómeno o este auto es mucho más complejo, ¿sí? El auto, como ven ahí en el centro, involucra personas, involucra sistemas, involucra datos, involucra procesos, involucra una cultura organizacional y bueno, y una estructura y una gobernanza. Eso, en definitiva, es todo el auto, ¿no? No es solo la rueda lo que puede ser necesario cambiar. Este ecosistema también, bueno, a la izquierda vemos que hay proveedores, hay gobiernos, pueden haber otros stakeholders, y lo que tenemos a la derecha es al cliente y de alguna manera a la experiencia del cliente. Durante muchos años, las necesidades de cambios de todo lo que está dentro de la caja era muy lenta, ¿sí? Nosotros podíamos responder a los desafíos del mercado prácticamente con los mismos sistemas, con la misma estructura, con la misma gente, con la misma cultura, y los cambios se veían en forma muy lenta, ¿sí? Sin embargo, en los tiempos que atravesamos hoy, este fenómeno que mencionábamos de la transformación digital, vemos, bueno, usuarios o clientes que están acostumbrados, por ejemplo, a una experiencia de un Spotify, ¿sí? Investigo, eso es buscar, ya puedo comprar en el momento, y a lo sumo tengo que hacer un download, descargarme una aplicación y ya puedo inmediatamente empezar a usar, ¿sí? Entonces, estas experiencias hacen que tengamos que revisar toda la experiencia que le brindamos a los clientes y de alguna manera ver todos los cambios que tenemos que producir en todos los aspectos o todos los componentes que componen ese auto, como dijimos, cultura, personas, estructuras, procesos, sistemas y datos, ¿sí? Acá simplemente me imagino que muchos de ustedes conocerán esta herramienta. A nosotros nos gusta mucho usar el Business Model Canvas con nuestros clientes. Ahí les dejamos un link para que lo puedan descargar de internet. En este modelo o esta herramienta de alguna manera nos permite modelar prácticamente a toda nuestra empresa, ¿sí? Con los asociados. Es parecido a lo que veíamos de la caja: asociados clave, actividades clave, recursos clave, propuesta de valor. Y bueno, de ahí a la derecha toda la relación con el cliente, cuáles son específicamente los clientes, y abajo cómo sostenemos a nuestra organización. Un ejercicio muy interesante que les podemos proponer como herramienta para afrontar esta transformación digital es bueno, poder analizar cómo es el canvas de la organización hoy, ¿sí? Y cómo poder repensar ese canvas en el mundo digital. Eso es algo que hacemos con nuestros clientes y que, bueno, que les queríamos dejar esta herramienta como una herramienta para trabajar en sus organizaciones. Y por último, en mi participación en la charla, les quería contar cómo
es la forma en que nosotros encaramos esto en CPA Ferrer, ¿sí? Desde el punto de vista de tecnologías y herramientas, organizamos conceptualmente en trabajo en 3 palancas principales. La palanca de generación de demanda, en la cual, en definitiva, combinamos herramientas y servicios para ayudar a las empresas a vender más, a aumentar sus ingresos, a hacer mejor marketing digital, a mejorar la experiencia de sus clientes. Una segunda palanca de mejora operativa en la cual ponemos más foco a la interna de la organización, cómo mejoramos procesos, cómo mejoramos sistemas internos, cómo ayudamos a reducir los riesgos, cómo ayudamos a utilizar mejor los datos para generar eficiencias a la interna de la organización. Y una tercera palanca más disruptiva, por decirlo de alguna manera, cómo podemos pensar nuevos negocios 100% digitales con las herramientas, las capacidades que hay hoy en la organización. Esto, como decía Paz, por supuesto, tiene que ser sostenido de alguna manera con capacidades transversales, ¿sí? Cómo tienen que modificarse las estructuras de una organización para poder enfrentar esto, qué gestión del cambio hay que hacer, qué gestión de expectativas, qué gestión de capacitación, qué gestión de comunicación. La seguridad de la información es un punto clave también a considerar en todas las iniciativas de transformación digital, la calidad del software, los riesgos, ¿sí? Este es nuestro modelo conceptual para trabajar la transformación digital. Y por último, les quiero contar un poco nuestro enfoque de proyectos, ¿sí? Este es el nuestro. Se pueden llegar hay muchas alternativas en este sentido, pero esta es la forma que nosotros lo encaramos. Nosotros encaramos con las organizaciones un primer assessment inicial que, dependiendo del tamaño de la organización, puede durar entre 6 y 12 semanas, ¿sí? En la cual diagnosticamos, eso es el modelo ASIS, la situación actual en lo que es estrategia y visión de futuro, procesos y proyectos, cultura y equipo, gobernanza de la organización, y tecnologías, por supuesto, y definimos un modelo to be de cómo debería ser la organización en estas 5 dimensiones, y asimismo hacemos una hoja de ruta para poder acompañar o que la organización pueda llegar del modelo ASIS al modelo to be, ¿sí? Y después se viene una etapa de implementación, que en algunos casos hemos acompañado a organizaciones, en otros casos no. Las organizaciones, digamos, siguen este proceso por sí mismas, en la cual es bien importante que sí, hay que adoptar tecnologías disruptivas, hay que hacer mejoras a nivel de tecnologías disruptivas, pero también hay aspectos muy importantes a considerar, como todo lo que tiene que ver con el liderazgo que se le va a dar a estas iniciativas de transformación digital, qué capacitación va a requerir, qué coaching, qué cambios a nivel de estructura va a requerir esta iniciativa de transformación digital en sus organizaciones. Y bueno, y también de cómo vamos a gestionar, algo Paz también mencionó, vamos a introducir metodologías ágiles, vamos a introducir el concepto de pruebas de concepto, de MVP, que demuestren valor, con early wins, y que eso después permita seguir, demostrar el valor de este proceso de transformación a la interna de la organización. Vamos a evaluar con OKRs, vamos a evaluar usando data, vamos a proponer innovar. En definitiva, todas estas cajitas que ustedes ven acá a la derecha son necesarias o son formas de acompañar a la organización en el proceso de implementación de lo que llamamos, bueno, la transformación digital, ¿sí? Esto simplemente como introducción conceptual de nuestra visión de lo que es la transformación digital y de cómo la encaramos desde CPA Ferrer. Cualquier pregunta nos pueden hacer ahora o al final de la charla. Ahora, Gabriel, te paso la palabra para entrar más en temas de datos. Si querés, dejo de compartir, Gaby, y compartís vos. Bueno, bien. Un segundo, entonces. Pensé que íbamos a tomar control. Deme un segundito más que levanto de vuelta. Muy bien. A ver si tengo permiso yo, porque eso no lo habíamos probado. Sí. ¿Se ve bien ahí? Matías, Paz, ¿alguno que me confirme? Ahora sí, perfecto. Muy bien. A ver, antes de entrar en el tema datos, a mí siempre me gusta hacer alguna reflexión con respecto a lo que Matías expuso y sobre todo sacar un poco, de la misma forma que lo voy a hacer con datos, sacar un poco el estigma de la transformación digital, que es un concepto que está
muy utilizado y muy mal utilizado también en muchas charlas y en muchos eventos. Tal cual explicó Matías, nosotros tenemos un enfoque bastante polivalente, donde no solo hablamos de implementar tecnología, ¿sí? Nosotros definimos que hay procesos de digitalización y procesos de transformación digital. Procesos de digitalización implican invertir en tecnología, implica incorporar a mi empresa con mi cultura, con mi forma de hacer las cosas, con mi propuesta de valor, invertir tecnología. Con el claro objetivo de lograr tal vez tener más ingresos o ser más eficiente en la operativa. Transformarse digitalmente para nosotros es justamente, el foco no está en digital, está en transformación. ¿Sí? Es cambiar el core de la empresa, cambiar el ADN de la empresa, y ahí es donde Matías, si ustedes veían el gráfico, yo lo puedo mover ahora que pienso, vean que en este assessment, como decía Matías, tecnología, no de forma casual, está al final. ¿Sí? O sea, todos estos atributos que tienen que ver finalmente con incorporaciones de tecnología son tan o más relevantes que la propia tecnología a incorporar. ¿Sí? Dentro de ese marco, para nosotros el corazón de la transformación en la situación en la que estamos hoy es la gestión de datos. ¿Sí? Le podemos llamar analytics, como le llamamos ahora, o le podemos llamar inteligencia analítica o analítica de datos. Tiene muchos nombres, pero fundamentalmente esto es aprovechar la ola de datos que voy a estar recibiendo o que voy a estar generando. ¿Sí? Esta imagen yo siempre la trato de utilizar porque hay también, como les decía, esa especie de noción de que, bueno, acá los que pueden hacer analytics son las grandes corporaciones, los Google, los Facebook, o los pedidos ya, o Mercado Libre, con casos más regionales, que tienen masividad de datos, que son grandes plataformas y que en base a eso logran realmente perfilarnos, hacernos ofertas segmentadas, hacer micro-targeting y un montón de acciones que son con las que uno saca provecho para los datos. Eso no es real. Sin duda que ellos van a ser, y estas corporaciones van a ser los que tengan mayor poder de operación sobre datos, y son los que realmente tienen los datos como corazón de su negocio. O sea, les importan a este nivel, a este momento, les importan más los datos que el propio flujo de ingresos tradicional, ¿sí? Porque ese flujo de ingresos tradicional lo que me busca es darme más datos a mí para seguir fomentando la interacción con los usuarios. Si quieren, el caso de Facebook o de Google es lo mismo. O sea, tienen negocios por propaganda, por promoción, pero les interesa mucho más que, sobre todo Facebook, conocerme, que yo publique mucho, que yo publique, porque cuando me conoce más, después viene más gente a pedirle propaganda porque sabe, y como nadie en el mundo, perfilarme y decirme a mí qué es lo que yo necesito. Estoy hablando de propaganda de productos o propaganda que tenga que ver más con temas culturales, políticos. Hay una amplitud gigantesca. Ahora, cuando salgo de ese mundo de grandes corporaciones y vengo a mi empresa, ¿qué es lo que yo puedo hacer con datos? Y ahí, antes de plantearnos esa pregunta, aprendamos o discutamos qué es Analytics. O sea, yo tengo datos, sí, tengo un montón de datos en mi empresa que genero con mi sistema de gestión, que genero con mi CRM, como decía Paz más temprano, que genero con mi página web, con mi e-commerce, si es que tengo un e-commerce montado. ¿Y qué hago con eso? Y ahí antes, como les decía, antes de ver qué es lo que hago, creo que es importante definir qué es Analytics. O sea, que tengamos, sí, quiero poner analítica, fenómeno. ¿Qué es analítica antes de ponerla en marcha? Y acá lo primero y lo más, para mí, disruptivo, que mucha gente que a veces no ha tenido charlas con nosotros o no ha ido a otros eventos de este tipo, lo primero que hay que descubrir es que acá no hay nada nuevo. O sea, la inteligencia analítica o la analítica de datos data del año 1950, 1960 o antes incluso, y viene de la mano de la estadística, ¿sí? Sobre los algoritmos, sobre las redes neuronales que vamos tal vez a comentar, sobre todo ese conjunto de herramientas que hoy son las que están de vanguardia, las que están en boga. Atrás hay estadística, ¿sí? Para las generaciones más jóvenes hay unos memes muy interesantes que le levantan la careta a la analítica y abajo dice estadística pura. Y la verdad es esa, o sea, la inteligencia analítica es el procesamiento estadístico de datos, ¿sí? Y es una disciplina que es independiente de la inteligencia artificial, del machine learning y del deep learning, que es el procesamiento, si quieren, para bajarlo a tierra, inteligencia artificial como un globo, de cualquier máquina o programa que trate de simular pensamiento humano, machine learning, cualquier máquina o software que intente aprender como aprende el humano y en base a eso tomar decisiones, y deep learning lo mismo, pero enfocado a cosas más complejas, por ejemplo, procesamiento de imágenes, ¿sí?
esas disciplinas son disciplinas de programación, disciplinas de armado de software, generalmente, que utilizan los conceptos de inteligencia analítica y los traspasan al software. O sea, tratan de simular el pensamiento humano dentro de un conjunto de ceros y unos. Otro término muy utilizado, yo a veces me explayo más en esto, pero hoy intenté recortarlo para cumplir con el tiempo, la Big Data. ¿Sí? Todos los anteriores que habíamos visto, Uber, Amazon, Netflix, ellos manejan Big Data. Sí, Big Data en realidad no tiene nada que ver con analítica, no tiene nada que ver con inteligencia artificial, lo que tiene es un montón de datos, o sea, un volumen de datos que las computadoras tradicionales no pueden manejar y que las estructuras de datos tradicionales no pueden manejar. Inteligencia analítica de vuelta opera sobre esa Big Data y ahí es donde se saca el mayor valor. O sea, primero que nada, todos los que estamos sentados en esta mesa, en mayor o menor medida, estamos ya haciendo analytics, estamos haciendo inteligencia analítica. Seguramente estemos haciendo la versión más tradicional, la versión que en el mejor caso es con un business intelligence, con una herramienta de armado de KPIs, y si no, la otra, la que nos queda, y a ver, en casa de herrero, cuchillo de palo, también nosotros lo hacemos, es la de Excel. O sea, la de bajar datos a Excel, remangarnos, buscar tendencias, hacer gráficas y analizar en base a una planilla de cálculo en Excel, en Access o en algún otro medio de base de datos. Entonces, entendiendo al final de cuentas que Analytics es aprovechar la lógica estadística y la forma de pensar del ser humano y plasmarla en software para atacar cierto conjunto de datos que puede ser grande o muy, muy grande, pasamos a preguntarnos por qué todo el mundo está hablando de Analytics. Y bueno, todo el mundo está hablando de Analytics porque lo que cambió, como dijo más temprano José Pedro, en gran medida fue el hardware. ¿Sí? Acá yo traigo una frase que nos gusta mucho de Sebastian Thrun, que es el fundador de Udacity, una universidad a nivel mundial, mayormente contenido online, que lo que nos dice es, las computadoras no son inteligentes. Emulan inteligencia, tratan de hacer lo que nosotros hacemos, ¿sí? Pero lo que cambió es la capacidad de procesamiento. Antes nosotros, muchos de los que están acá, trabajábamos con ficheros, trabajábamos con archivos, no teníamos una base de datos. Después evolucionamos a una base de datos. Y ahora tenemos cosas que son muchísimo más grandes que una base de datos. ¿Sí? Y el otro día miraba cuál era el microchip y el procesador más chico del mundo y era como 60 veces más chico que un grano de arroz. Y tenemos en nuestro celular, adentro de un aparato, un chipcito que tiene ahora 60 gigas, cuando antes teníamos un disco bastante grande que lo que tenía era 1,5 GB, y yo llegué a tener algún equipo con 300 megas como disco duro. Ha evolucionado tanto la capacidad de cómputo que ahora la máquina, simulando nuestro pensamiento, puede encontrar cosas que nosotros no encontramos. Y además puede definir sus propias reglas. Ahí es donde uno dice puede aprender, puede tener pensamiento lateral, pero no son inteligentes. O sea que la disciplina de analítica existió y sigue existiendo desde hace muchos años basada en la estadística, aumentó la capacidad de cómputo, aumentaron, obviamente, acompañando esa capacidad de cómputo, la cantidad de datos y la refinación o sofisticación de software que hace mucho más accesible. Hace 15 años hacer un algoritmo era casi que exclusivo para grandes corporaciones y a alguna universidad. Ahora ustedes van a poder usar lenguajes como Python y R, que alguna vez los pueden haber escuchado, que son de acceso gratis, que tienen la mayoría de las funciones ya prescritas, y uno lo que tiene que saber es al set de datos qué función le aplico, y de a poco va haciendo algoritmos. Obviamente no tan sofisticado como hacen las grandes corporaciones, pero van aprendiendo de esa forma y van entrando en el mundo. Entonces, tengo muchos datos, tengo mayor capacidad de cómputo, más a la mano para las empresas, tengo software que hasta pueden ser gratis, como estos dos que yo mencioné, más allá de que hay otros paquetes de IBM, de Microsoft, que obviamente son patentados, o sea, son propietarios y hay que comprarlos. Pero, ¿qué efectos tiene esto? Los efectos principalmente, y avanzo un poquito, porque si no, no me va a dar el tiempo, son que yo ahora puedo conocer de mejor medida, con el mismo set de datos que antes, de mejor medida el entorno en el que me muevo. Puedo conocer más a mis proveedores, puedo conocer más a mis empleados, pero fundamentalmente, y pensando en que todo lo que uno invierte y la transformación digital tiene que tener un objetivo, que es casi siempre aumentar rentabilidad, puedo conocer mejor a mis clientes. Y acá, insisto, tiene muchísimo valor para lo que es B2C, ¿sí? Porque yo tengo venta al consumidor, conozco a mis clientes, soy un supermercado, soy una tienda de retail, pero muchísimo valor también para el B2B. O sea, como conozco el comportamiento y las tendencias de mis clientes en base al histórico que tengo, más algunas otras bases de datos que puedo haberle comprado a Equifax o alguna otra empresa que me dé información agregada, obviamente sin violar, porque son empresas muy serias las que nombro, sin violar ninguna norma de datos privados. Puedo conocer mucho mejor a mis clientes, puedo aumentar mi capacidad de alcance, puedo aumentar mi capacidad de ser proactivo, y ser proactivo
perfilado, o sea, hacer microtargeting, como dice ahí, que no es más que llegar a la persona o empresa o organización con la noticia en el momento que yo quiero y con el mensaje que yo quiero. Para contarles una experiencia, nosotros justo con Matías estamos empezando a trabajar ahora con una empresa, con un socio de negocios, que lo que desarrolló es una herramienta que recorre webs, recorre redes sociales y detecta oportunidades, detecta leads que después plasma automáticamente en un CRM para que un ejecutivo de ventas pueda generar. Antes, a ese ejecutivo de venta no le quedaba otra que hacer un perfilamiento en base a datos que él tuviera, empezar a llamar por teléfono, mandar correos, y siempre caía en el momento que no era, ¿no? Mira, ahora estoy haciendo el presupuesto, o cerré el presupuesto ayer, no te puedo incluir, o sí, pero ya lo otro me llamó antes que vos. O sea, acá estamos hablando de una herramienta que obviamente va a tener su grado de certeza y de éxito, pero por lo que estamos viendo, genera un incremento sustancial en la cantidad de leads que genera y la cantidad de leads certeros que generan. O sea, nos va mucho mejor que tratando el método tradicional. Pero el objetivo es ese, es conocer mejor a la gente, ahora vamos a ver un ejemplo de segmentación solo para que ustedes vean lo que yo llamo el piloto, y casi siempre el piloto termina a ser segmentar, pero que vean que vamos a poder hacer eso, analizar mejor a nuestros consumidores o clientes, hacerles push, o sea, enfocarnos en ir hacia ellos, no esperar que ellos vengan hacia nosotros, y hacer micro-targeting con el objetivo de llegar mucho mejor, y además en muchas veces, y hemos visto muchas empresas que lo que hacen es diversifican, con una visión de cliente 360, diversifican su oferta. Lo que dicen es, yo no hago más la botella de Coca-Cola, vamos a decir el producto más universal, la botella de Coca-Cola, que todos me tomen a mí, sino que yo me fijo qué capacidades tengo y miro qué es lo que me están demandando mis clientes y me adapto. Cuanto más digital sea el servicio que estoy brindando, obviamente mucho más sencillo va a ser la adaptación al cliente. Si yo lo que hago son sillas, me puedo adaptar, pero bueno, yo tengo un costo de fábrica, tengo una capacidad instalada, tengo un costo de rediseño, de cambio de setup, que no es tan sencillo decir, bueno, si él la quiere 10 centímetros más corta. Pero después, si puedo, hoy no lo incluí, pero les paso un link de cómo una fábrica de bicicletas diseñó el proceso, o armó, mejor dicho, el proceso de diseño y producción a medida, y es genial. O sea, te muestran, sustentado en varios software, entre ellos uno que es SAP, que era el que promocionaba ese video. Uno se hacía la bici a medida, tenía tracking de dónde estaba, ellos tenían estadística de cuáles eran los diseños que más se iban a utilizar, entonces en base a eso tenían mucho más rápido la oferta de los diseños más customizados, y eso se iba automáticamente retroalimentando. O sea, era datos, más robotización, más software de base. Había un conjunto muy, muy elaborado ahí de digitalización que hacía eso, hacía que al final también yo pueda diversificar mi oferta. Vuelvo o retomo el modelo que Matías les estuvo comentando. ¿Y por qué dentro de todo este modelo, que hay un montón de tecnologías que van a tener impacto, nosotros venimos a contarles a ustedes la parte de analítica? Venimos porque la analítica lo que tiene es que es transversal, ¿sí? Perdón, me pasé, disculpe un segundo. La analítica es transversal. La analítica lo que nos permite es, independientemente de cada cajita dentro de estas palancas que Matías mencionó que yo quiera estar, voy a tener un proceso o un algoritmo o un prototipo que me va a servir para hacer algo. Desde aumento de demanda, que es para lo que surgió básicamente, o lo que tiene mayor uso, como de predicción de la demanda, predicción de las necesidades de lo que tengo que comprar para hacer más efectivo mi manejo de inventarios, las ventas cruzadas o incremental, que todos los días vivimos / sufrimos con un Netflix, con un Amazon, que me dicen, porque compraste esto o porque miraste esto, te propongo esto, pero basados en analítica, no en reglas de lo que hizo la historia de la gente como yo, hasta, no sé, gemelos digitales, ¿sí? Que es la simulación. Muchas empresas, y ahí vienen algunos spin-offs interesantes, muchas empresas detectaron que su capacidad era la de modelizar la acción que hacían. Entonces, en base a datos y en base a software, modelizaron, y lo que hacen es le venden la modelización a terceros. Es decir, es como si fuera un fasón, vamos a decir, pero en vez de producto, de modelo. Entonces las empresas después ven que necesitan, dado que tienen ese gemelo digital modelizado. Forecast de flujo de fondos, o sea, no los voy a repasar todos para no aburrir, pero casi todas las áreas de actividad nosotros vamos a poder aplicar analítica, y uno tiene que saber dónde es lo que quiere. O sea, dónde poner el foco, dónde hacer doble clic. Hay empresas, como dijimos, sí, las nativas digitales y con énfasis en datos, un mercado libre, los tiene en todos lados esto. Ya está en su ADN. Otras empresas
una consultora como nosotros, para no hablar de ningún otro rubro, tiene que a poco ir transformándose digitalmente, tiene que lograr que sus servicios sean cada vez más digitales, tiene que lograr que su visión del cliente sea una visión inclusiva, una visión 360, que le permita ver todos los aspectos, y no que sea un cliente de auditoría, entonces yo voy al auditor de estados contables y se lo entrego en un papel, incluso impreso, el informe, cuando hay mucho más de lo que se puede hacer. Para hacer una analogía en ese caso, nosotros estamos usando robotización de procesos y analytics para hacer auditorías. Nos compramos, como siempre decimos, la idea y usamos algoritmos para ejecutar las tareas que son más tradicionales de nuestro rubro, de nuestro sector. Les voy a mostrar un video muy cortito, es 1 minuto y poco, pero para que vean también el por qué es tan difícil y por qué todo el mundo habla de esto, pero no todo el mundo se logra meter. Díganme si escuchan el audio, porque no me acuerdo si cuando compartí... No, no se escucha, Gaby. ¿No se escucha? Bueno, denme un segundito que tengo que dejar de compartir, que esto es al compartir, siempre me olvido de hacerlo. Compartir sonido. Igual no es de todo relevante el audio, honestamente, pero vale la pena que escuchen al pobre señor. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora. Gracias, Milena, que te tengo en pantalla ahí y veo que me estás haciendo eso. People who bought olives also bought Chardonnay. Oh, all right. 78% of people who viewed Chardonnay also bought What to Do When He's Not That Into You. Well, I'm just wanting to get some olives, so... Why not buy all 3? Oh, yeah. Because I don't really need them. It'll give you a total saving of 7 pence. I think I'll still pass, actually. Just some wine then. No, sorry. What? You didn't know. Excuse me. Excuse me. I'm not buying this wine. Are you sure you want to remove that item from your basket? Yes. Why not try something new? What, and buy something totally random that I've never shown any interest in? Wilson Cape Memorial mug? Yeah, okay, I'll take the mug. Obviously I'm joking, aren't I? Bien, como ven, es un video de Google Analytics. Vale la pena siempre al autor mencionarlo. ¿Y a qué apunta este video? A que es muy bueno avanzar en este mundo, es muy recomendable. Nosotros, como les digo, basamos el corazón para nosotros en la transformación digital, es el uso de analítica y el uso de mejorar la analítica para la experiencia de usuario y así generar mayor demanda. Ahora, es un arma de doble filo. O sea, nos puede pasar esto de que termina siendo tediosa la experiencia, mis algoritmos no están bien tuneados, mis algoritmos le ponen cosas en el carrito a la gente que no necesita, entonces se ofusca y se va, y termina teniendo el efecto totalmente contraproducente. Y ahora vamos a ver el tema de cómo surgen los proyectos de analítica en la empresa, y muchas veces yo tengo un cartucho en la empresa para quemar. Si yo lo quemo y encima lo que hago es no solo no tener buenos resultados, sino que levantar quejas, es muy difícil que después la empresa vuelva a tener la confianza necesaria, porque en temas de analítica tiene mucho que ver con confianza, para volver a invertir en analítica. ¿Por qué es tan difícil? ¿Dónde está la dificultad? A ver, este es un estudio de Accenture, una consultora a nivel internacional en tecnología, que muchos seguramente ya conocen, que relevaron con los ejecutivos cómo venían trabajando con la inteligencia analítica. Y bueno, casi el 90% de los ejecutivos en Estados Unidos y a global el 84%, tienen inteligencia analítica o inteligencia artificial dentro de sus planes, creen que en 5 años van a escalar sí o sí, pero tienen dificultades en escalarlo a todo el negocio. O sea, muchos están tratando de avanzar, pero siempre terminan en un proyectito, 2 proyectitos, hago algo, hago esto y me quedo ahí. ¿Ah? Y ahí tiene que ver mucho con lo que Matías comentaba más temprano, ¿no? El cambio cultural, el cambio de la gobernanza. Yo tengo que creer lo que estoy haciendo. Y sobre todo, uno de los principales hallazgos de esta tarea, de esta encuesta, es que las empresas que pasaban a la fase de aprovechamiento, ¿sí? O sea, que estaban avanzados en el tema, tenían un rendimiento de la inversión que era 3 veces superior, ¿sí? al de las otras empresas. O sea, en la etapa de prototipo, yo tengo un rendimiento que puede ser positivo y muchas veces muy positivo. Ahora, en la etapa de aprovechamiento, en donde yo tengo analítica por todos lados y la uso como parte de mi proceso de decisión y parte de mi proceso de gestión, tengo el triple, estadísticamente el triple de rendimiento para esas inversiones. Avancemos un segundo.
Entonces, ¿dónde está lo interesante acá? Como yo les decía, hago un piloto, hago proyecto 2, hago proyecto 3, y acá viene la barrera de confianza. ¿Sí? Acá lo que a nosotros nos ha pasado muchísimo con distintos proyectos en distintas industrias, en la banca pasó mucho porque fueron los primeros grandes inversores que se metieron en este mundo, pero también el sector salud, sector retail, en cada uno de estos proyectos. Empiezan los proyectos, a veces se ve valor, a veces no se ve valor, y se pasa a lo que yo llamé, o en CPA llamamos la barrera de confianza, que es nunca logro despegar. Nunca logro tomarme la decisión de decir, voy a ser una empresa data-driven, una empresa que me baso en datos para tomar decisiones y me baso en analítica para que las tomen las decisiones. Nosotros siempre tenemos un muy buen ejemplo, hacemos un curso casi todos los años de analítica para managers, y ahí siempre lo planteamos, que es, tuvimos un proyecto, o sea, hay una relación entre la complejidad y la potencialidad de los algoritmos de analítica con la explicabilidad. Llega un momento que son como una caja negra, o sea, les tengo que creer, y ahí vuelve la barrera de confianza. No tengo cómo explicarte por qué llegó a que a Gabriel hay que venderle el color azul y no el rojo. Créeme que estadísticamente está correcto y es casi imposible explicárselo a un humano. Y tuvimos proyectos donde tuvimos que cambiar de herramienta, bajar el porcentaje de precisión esperado, ¿sí? el intervalo de confianza, porque no lo podíamos explicar y porque esta barrera de confianza no se podía romper. O sea, los ejecutivos de algunas empresas que fueron clientes nuestros nos decían, no, mira, yo no me puedo jugar en mi empresa a eso, porque si hago eso y me va mal, después cómo le explico a mi jefe o al director o al dueño que me fue mal, porque yo no entendía ni siquiera lo que estaba poniendo. Entonces quedamos en un nivel de confianza, en el caso puntual que estoy pensando, un nivel de confianza que igual rondaba el 80%, pero bajamos del 95 al 80%, porque no teníamos capacidad de explicar, porque no había confianza en lo que se estaba haciendo. No era en el equipo, era en la matemática que estaba atrás del algoritmo. ¿Sí? Después se trabajó y funcionó bien el proyecto, y de a poco se fue avanzando hacia ese 95 que teníamos ahí. Pero bueno, esta es parte de la dificultad de la analítica y parte del problema que uno se compra cuando dice, sí, yo quiero una empresa transformada digitalmente, yo quiero invertir en datos, fenómeno. Hago 1, hago 2, hago 3 proyectos y ahora ¿cómo sigo? ¿Sí? Yo siempre, nuestro departamento de Analytics, siempre tratamos de transmitir esta idea del bottom-up y el top-down. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo surge? Va a depender, mejor dicho, ¿cómo hacemos? Depende de cómo surge. Si tenemos una organización donde los dueños son los que, dueños, directores o la cara más jerárquica es la que está convencida de que hay que hacer eso, hay que tener una estrategia, que ahora vamos a ver, que es la del cambio cultural y la de la transformación. Si los que son, los que tienen que compraron esta idea son los de niveles operativos o gerencia y tienen que convencer hacia arriba, ahí vamos a ir por una estrategia de prototipo y de empezar a entregar valor de a poco para generar esa confianza. ¿Sí? Obviamente los objetivos, generar ingresos, maximizar eficiencia en costos o posicionamiento de la marca, awareness, cualquiera de las 1000 formas de hacer que la empresa rinda más. Como les decía, si es bottom-up, o sea, si viene de abajo, tenemos que hacer proyectos cortos de alto impacto y en general tercerizado. ¿Qué quiero decir tercerizado? Llamo a alguien que sepa y que me lo haga. ¿Sí? Pueden llamarlo a nosotros o pueden llamar a alguna otra empresa, no hay problema, pero siempre no tratar de incorporar la capacidad, porque hoy saqué todo el capítulo de recursos humanos, pero hoy por hoy conseguir gente buena que sepa de verdad de analítica es complejo porque los grandes monstruos que conocemos, que mencioné previamente, se los están llevando todos porque es una formación académica que está recién arrancando, entonces hay poco recurso y mucha demanda. Si a la inversa estamos en ese top-down, o sea, viene de arriba, ahí sí, cambio cultural. Empecemos a cambiar, empecemos a hacer coaching, empecemos a hacer talleres de concientización, empecemos a trabajar con la gerencia para que entienda e interiorice esto. Trataré de armar mi propio equipo, sin duda. Me apoyaré en terceros, sí, pero trataré de armar mi propio equipo. Y estoy pensando en que los retornos, los ingresos van a ser a plazo medio. ¿Voy a querer ganar plata o generar eficiencia al mes? Sí, voy a querer, pero entiendo que es una carrera más de largo plazo. Obviamente, a nivel de transformación digital, el top-down es el que más nos sirve. Es el que realmente va a lograr que la empresa se transforme y que sea una empresa orientada a datos. Si estoy por el otro lado, que muchas veces es la realidad, en nuestro país, país originario, o sea, que su base de empresas son empresas familiares, muchas veces tengo a ese director que le vengo a hablar de estas cosas y me dice, no. Cuando vengan mis hijos, contarles a ellos. Ahí seguramente voy a estar en el bottom-up y donde yo tengo que lograr
ese alto impacto de forma rápida si lo voy convenciendo. Si en general, ahí sí volvemos a ceros y unos, pero en plata, si yo genero rentabilidad, me siguen dando para que invierta. Y bueno, cuando estoy en el bottom-up, arranco por el corto plazo, pero preparo la empresa hacia el mediano plazo, obviamente. ¿Cuál es? Como Matías les dejó el Canvas, yo les dejo una especie de mini hoja de ruta de esto. En la mayoría de los casos, definir un objetivo y KPI, o sea, nosotros siempre hacemos el énfasis que hay que saber cómo vamos a medir el éxito de esto. O sea, si yo voy a hacer una segmentación, que ahora vamos a ver qué es, ¿para qué la voy a hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué voy a hacer con la segmentación? Yo viví proyectos donde a uno como consultor le dolía, que hacían la segmentación y después no sabían qué iban a hacer con los segmentos que encontraron. Mirá, descubrí que hay 5 segmentos que se comportan de esta forma y esta otra forma y esta otra forma. ¿Y ahora qué? No, la gente de marketing me dice que no tiene recursos para hacer 5 campañas. ¿Para qué hicimos la segmentación, gente? O sea, bueno, midamos cuál es el objetivo, midamos cuáles son los KPIs. Mira, yo voy a segmentar para poder definir al menos 3 segmentos y voy a hacer 3 campañas en base a los segmentos y una va a ser por red social, la otra va a ser por televisión y la otra va a ser contacto directo a través de llamada telefónica con un call center. Bien. Preparar procesos y datos. Antes de largarme a hacer un piloto, tengo que ver que esté ordenada la casa. Siempre lo planteamos así. Eso se puede hacer al interno con colaboración, pero se puede hacer. Bueno, yo quiero armar algo, quiero armar una segmentación. Bueno, tengo una base de clientes, tengo 5 bases de clientes, están repetidos, están inconsistentes los datos. Habrá que hacer una depuración, ¿sí? Les cuento, a ver, una de estas empresas que yo he mencionado ahora, vale decir el pecado y no el pecador, de estas que son netamente tecnológicas, uno de los trabajos con los que trabajamos con ellos fue básicamente hacerles de call center. O sea, nosotros tenemos una línea que se llama CPA Empleo, que lo que hacemos es Manpower, más allá de que sea el nombre de la otra empresa, le damos fuerza de trabajo a las empresas y nos contrataron fuerza de trabajo para llamar por teléfono, porque tenían una base de clientes gigantesca, pero no confiaban en los datos que tenían. Entonces, arriba de eso, ponerse a hacer algoritmos y análisis no tenía mucho sentido. De todo, nos llamaron para preparar los procesos y preparar los datos. Teníamos que hacer esa tarea. Después sí, hacer el piloto y hacer ese salto de confianza a escalar a otras aplicaciones y empezar a generar. Voy a acelerar un poquito. Les traje un ejemplo de piloto que lo elegimos a propósito porque es el ejemplo que en general se termina haciendo en una empresa que quiere empezar a incursionar. O es predicción de demanda y tratamos de ver cómo va a venir la demanda, o sobre todo para prevenir, para después hacer la predicción de compra y ser más eficiente los inventarios, o es segmentación. Son uno de los dos lo que siempre cuando vamos a una empresa y relevamos terminamos haciendo. ¿Qué es segmentación? Es segmentar a la gente por su comportamiento. ¿Qué hace la empresa tradicional? Segmenta por edad, segmenta por región, segmenta por sexo, segmenta por, no sé, por línea de negocio con la que atiende ese cliente. Y encuentra grandes segmentos o pequeños segmentos y a los cuales va a atender de una forma. Sin embargo, no está fijándose en el comportamiento de la gente. Lo que hace un proceso de segmentación es, yo tomo los datos, hago el proceso de ETL que se llama extracción, transformación y carga de datos, ¿sí? Extract, Transform y Load, por eso la sigla ETL, y se los tiro adentro a un algoritmo. Este es de los algoritmos más divertidos que hay, porque es de los algoritmos de tipo caja negra. Si bien son explicables, yo no lo entreno. Yo lo que hago, bueno, en realidad sí lo entreno, pero yo no lo entreno para que aprenda nada. Él tiene las medidas estadísticas y yo lo que le entreno es cuál medida usar, cuál es la que me da mejor. Pero le tiro imagínense que le tiramos data y él arma, estoy simplificando mucho, si viene un analista, un data scientist, me va a querer golpear, lo simplifico a propósito, le tiro la data, él arma los segmentos, testeo esos segmentos y vuelvo a hacerlo con 2 o 3 iteraciones y llego a lo que yo definí que son mis segmentos. Y mis segmentos no son más que un conjunto, o sea, subconjuntos de ese universo que tienen características comunes. Importante, esta es nuestra visión. En general uno cuando ve eventos o charlas de analítica piensa sola, la máquina hace todo. Bueno, nosotros siempre le ponemos el cernidor de la persona. O sea, después de que la aplicación dio una segmentación, la testeamos, pero también la evaluamos desde el punto de vista de negocio, o sea, con conocimiento, como analista de negocio. Ahí siempre se dice que hay correlaciones que no tienen sentido para el negocio. O sea, el ejemplo de facultad es que en Australia la venta de helados está altamente correlacionada con los ataques de tiburones. Y sí, porque en general uno va a la playa, come helado, más o menos lo mismo, cuando está frío no se mete mucho el agua, aunque en Australia no es tanto el tema del frío, pero hay una correlación. ¿La correlación es causal? No tiene nada que ver.
O sea, no hay nada que ver una cosa con la otra. O sea, que alguien con cabeza de negocio, no solo la estadística, tiene que entrar y mirar cuáles son, al final de cuentas, los segmentos adecuados. Después de que tengo los segmentos adecuados, decidiré qué hacer. Por ejemplo, defino alertas cuando tengo una persona que entiendo está cambiando de segmento o está rompiendo su conducta en base al segmento. Entonces, puedo tener una prevención de fuga. Bueno, compraba más o menos de esta forma, se conectaba más o menos tantas veces, veo que no está confiando ese perfil, o se está cambiando un perfil distinto, lo cual puedo evaluar, y le tengo que cambiar el marketing, le tengo que cambiar los contactos, o puedo evitar que la persona se me vaya. Prevención de fuga o churn, como se llama el modelo, lo hemos hecho también nosotros en algunas, por ejemplo, mutualistas en Uruguay, para ver qué gente se me está por ir en esas etapas de apertura de corralito, y han funcionado muy bien, mucho mejor, o sea, con una rentabilidad mucho más alta y un éxito mucho más alto comparado a la publicidad masiva. O sea que ahí lo que tenemos es un ahorro, además de mantener un ingreso. Contacto, yo sé que estoy en hora, así que paso rápido. Cambiar la forma en que contacto, el microtargeting, y con esto voy a cerrar y cambiando totalmente el ángulo, iba a ser otra intro, pero por tiempo no. Solo para comentarles, porque estamos con la cámara trabajando, quiero que vean el nivel de globalización que tenemos. O sea, nosotros en nuestra labor, si bien como Matías comentó, tenemos oficinas y partners en toda América y es nuestro núcleo de acción, nos nutrimos de distintos países, de distintas soluciones a implementar. En analítica en particular siempre lo hemos desarrollado localmente, pero por ejemplo en RPA hicimos un acuerdo con una empresa que se llama Rachel Technologies, que tiene un RPA, un robot que se llama Cartes. Después podemos hacer, si quieren más adelante, un evento de RPA que puede ser muy, muy interesante. Es otra de las grandes tendencias justo con Analytics que está rompiendo los esquemas, para decirlo de una forma muy coloquial. Y en lo que tiene que ver con blockchain, con esta nueva forma distribuida y más segura de almacenar los datos, tenemos una alianza con ChainGo, una empresa también que está alojada en Madrid, que viene a hacer trazabilidad sobre logística comercial, en general logística internacional, pero también en otras cadenas de valor más locales están trabajando, los estamos ayudando a internacionalizarse, y bueno, lo que hacemos somos partner de negocios en ambos casos, y buscamos prospects y negocios para usar sus herramientas y hacer proyectos en conjunto. Quería traerlo porque justamente me parecía relevante que viera en el punto de contacto, o los distintos puntos de contacto que estamos teniendo con los socios de la Cámara y obviamente con España. Y por ahí cierro la presentación. Muchas gracias. Y estamos abiertos a preguntas. Yo no estuve mirando el chat, así que no sé si hay preguntas. Ahí José Pedro, capaz que nos pueda ayudar, o Carmen, nos pueden ayudar. Sí, acá tenemos algunas que llegaron. Bueno, muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Matías. Algunas que se dieron en la medida que iban dando la charla, ya semi-respondidas, ¿no? O sea, a ver, ¿el proceso de transformación digital es de corto, mediano o largo plazo? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Matías, ¿querés responder vos o respondo yo? Dale, Gaby. Bien. A ver, el proceso de transformación, el proceso en sí, es de largo plazo o por lo menos de medio plazo. El proceso, o sea, los impactos pueden ser de corto plazo cuando yo estoy, depende del punto de partida en el que estoy. Si estoy muy verde, o a decirlo de una forma, seguramente me empieza a digitalizar más rápido y empieza a tener beneficios. Pero el proceso es de largo plazo porque es un proceso de transformación. Cuando Matías hace el GIF del auto, que es genial, yo a veces pienso y no lo logro encontrar, me encantaría ver un GIF de una carreta a la que le voy cambiando y le pongo una rueda de auto, porque eso es lo que uno hace. O sea, uno viene en una compañía y no solo lo tiene que hacer a medida que está trabajando, sino que además la tiene que transformar. Por lo cual, transformar la carreta en el auto, si bien a nivel histórico parece que fue muy abrupto, no fue tan abrupto, fue muy paulatino, y realmente es a largo plazo. Lo que no quiere decir que no me voy a meter en el proceso porque esto quién sabe cuándo ve los frutos. Los frutos se ven a corto plazo, pero la transformación es a mediano y largo plazo. Sí, yo complemento ahí, Gabriel. Es un proceso evolutivo, ¿no? Seguramente nosotros hoy hablamos de ese assessment inicial y después de empezar la implementación. Capaz que podemos decir que logramos transformarnos digitalmente en un mediano, en un largo plazo, pero seguramente ahí con un enfoque de agilidad y de revisión continua de las evoluciones, de cómo innovo, cómo testeo esas innovaciones y cómo las implemento y las hago crecer en la compañía,
eso va a ir iterando y vamos a atravesar un proceso evolutivo. Hay un modelo de madurez para esto también, que no lo mencionamos. Nosotros elaboramos un índice en conjunto, un índice de transformación digital en conjunto con la Cámara de Industrias del Uruguay, que en caso alguna empresa le interese le podemos enviar para completar la encuesta y hacer una autoevaluación contra ese índice. Entonces, es un proceso evolutivo, se puede comenzar, digamos, y empezar a ver esos quick win, esas soluciones de corto plazo, y bueno, seguramente sí, la transformación digital efectiva, como decía Gabriel, ya es un proceso más largo, pero bueno, lo bueno, creo yo, es que empiecen a pensar en esto y a recorrer este camino. Yo un comentario final que me quedó que no llegué a hacer. Y hay un tema no menor del que dejamos el plazo de 2 o 3 años cuando hacemos ese roadmap, tiene que ver también con la evolución tecnológica. No nos podemos tirar a hacer un roadmap de 30 años, de 10 años, me arriesgo a decir no de 5, porque yo no sé dentro de 3 años todavía, si bien veo venir, estoy mirando el norte y veo venir las tendencias, no sé qué es lo que va a estar o qué herramienta va a pasar de ser incomprable a comprable por cualquier empresa, o qué nueva tecnología se va a desarrollar. O sea, como dijo Matías, es por sucesivas iteraciones, y en general a cada iteración se le puede ir sumando una tecnología que antes no era manejable por mi empresa y ahora sí, o una que no existía y ahora está. También tiene que ver con eso el plazo que nosotros nos fijamos en ese roadmap para hacer una revisión. Bien, respecto a recursos humanos, la pregunta es, ¿cuál es el perfil de recursos humanos que necesitan las empresas para llevar esto adelante? Bien. Matías. Sí. A ver, es una muy buena pregunta, y siempre que alguien dice que es una muy buena pregunta es porque la respuesta no es clara. Lo que ocurre aquí es que lo que sí necesitamos es, para encarar el proceso, lo primero es convencimiento y apoyo a la dirección, ¿no? ¿Se acuerdan del bottom-up, top-down? En alguna medida la dirección tiene que estar adecuada o aceptando esta idea de que me voy a transformar. Si no, es imposible. O sea, luchar contra una decisión que viene de arriba, que nos va a estar continuamente cortando fondos y recursos, es imposible. Después, para liderar la transformación digital, uno podría decir que lo ideal es traer una persona que tenga conocimientos, que esté ayornada, pero bueno, la realidad de las empresas no permiten, la gran mayoría, que yo tenga una persona específica. Hemos trabajado con lugares donde hay áreas de transformación digital dentro de la empresa, pero son en general con poblaciones muy grandes. Yo lo que diría es que si hay que tomar algo, yo tomaría a la gente que tenga dentro de la misma empresa con mayor proactividad, con mayor afinidad por este proceso, y trataría, hay muy buenos programas de capacitación, programas cortos de una semana, o a nivel nacional, a nivel internacional, o cursos online, o micromasters que hay, por ejemplo, en la Universidad de Boston, que nos formen, que nos den idea de hacia dónde va el mundo y cómo encarar este proceso, para tener un líder dentro de la organización. Y después es armando equipos de trabajo y, en general, también apoyándose mucho en empresas que brinden estos servicios, tanto de tecnología como de consultoría, que nos orienten y nos den las soluciones que corresponden. Una de las principales dificultades siempre es que hay una sobreoferta. A mí nos bombardean como gerentes, como directores, continuamente con esto es lo mejor, esto te va a cambiar, esto es lo que tenés que hacer, y hay que tener alguna persona que sepa discernir, o alguna empresa de confianza, una consultora o un consultor particular que me diga, anda por acá, y por ahí ir aclarando los tantos. Sí, es fundamental a nivel de lo que es políticas de recursos humanos, fomentar la innovación, fomentar las metodologías ágiles. Yo sé que Matías lo tenía en parte de su presentación, decidimos cortarlo por tiempo, pero es fundamental tener otra cabeza, y ahí el equipo de recursos humanos también poder capacitarlo o incorporar a una persona que tenga esas nociones de cómo fomentar cultura de innovación, cómo fomentar cultura de design thinking, de estar continuamente pensando en hacer diferentes las cosas. Ahí, Gaby, si me permitís complementar. Esta semana teníamos una charla con una empresa argentina, más de 110 años de historia, en torno de 7.000 empleados. Habían comenzado un programa de transformación digital. Inicialmente, en ese equipo que habían armado ad hoc para este programa de transformación digital estaba una PMO de grandes proyectos de la compañía, el área de tecnología y el área de innovación. Y en la conversación con esta empresa nos contaban que se habían dado cuenta, a raíz de algunas reuniones que habían mantenido
en algunas sesiones de ese comité que había que sumar a talento humano, ¿sí? Entonces, lo que quiero es reforzar la importancia del cambio a nivel de las personas. Esto, como dijo Gabriel, en un momento tecnología iba a lo último, es un cambio cultural, un cambio de liderazgo, un cambio de gestión. Creo que va por ahí el tema de la importancia y que todas las empresas también deben revisar lo que se llama el employee experience, ¿no? Para poder retener a la gente que es buena y que es capaz de afrontar estos proyectos de transformación. Es fundamental, como revisamos la experiencia de los clientes, revisar la experiencia de nuestros empleados y si les estamos brindando una experiencia que pueda ser interesante, ¿no? para estas nuevas generaciones y estos valores que tenemos que tener en la organización para poder afrontar este desafío de la transformación digital. Bien. Una última, ¿no? Más allá, Gabriel, que en algún momento tú decías que esto daba el triple de rendimiento respecto a la inversión, ¿no? Cuando una empresa se tiene que enfrentar a lo que es el Big Data, Big Learning, blockchains, Machine Learning, sistemas de PM, ERP, GRP, RPA, de alguna forma se puede sentir abrumada, ¿no? ¿Por qué dirías que tienen que sumarse las empresas a esta ola de transformación digital? O sea, en muy pocas palabras, muy brevemente, ¿por qué una empresa debería sumarse a lo que es, sumarse o sumar en su empresa a lo que es transformación digital? Bien, obviamente va a depender, cada empresa es un mundo, pero el no sumarse implica ese escenario donde todos dan un paso al frente y yo me quedo atrás. Yo estoy igual, pero todo el mundo está avanzando porque todo el mundo lo que quiere es mayor eficiencia. La mayoría de los mercados, o sea, la mayoría de mis clientes quieren otra forma de que nosotros hagamos lo mismo que hacíamos antes. Como consultora se lo digo, o sea, mis clientes antes querían el informe de flujo de fondo del área de finanzas, el informe de coyuntura económica del área de economía y la auditoría, y ahora cuando vienen nos dicen, no, yo quiero auditoría interna basada en datos y que no me tengas que venir a entrevistar a la gente. O sea, los clientes están cambiando porque el mundo, la oferta está cambiando, y si yo me quedo, me quedo. Y es probable que en algún momento lo que yo entendía antes de mis ventajas competitivas dejen de serlo. Y lo otro que yo creo es que cada vez, como dijo Matías, aparecen nuevos jugadores con esquemas totalmente distintos. Y las empresas viven de rentabilidad. Si yo no me hago hiper eficiente a nivel de costos, y en general eso depende mayormente de la tecnología, yo termino bajando mucho mis rentabilidades y empezando a poner en peligro directamente mi viabilidad. Habrá empresas que me dicen, como la que decía Matías, estoy hace 110 años trabajando y soy líder en un rubro hace 110 años. Bueno, hay un montón de líderes, no voy a traer los casos de Fuji o alguno así tan internacional, pero hay un montón de líderes que en algún momento, por algún cambio, quedan afuera de negocio. Capaz que alguno de acá tiene la tarjeta Blockbuster guardada en la billetera. Espero que ninguno de los que estamos acá, me incluyo, nos pase algo tan disruptivo como esos casos, pero si no me meto en el mundo de la digitalización, por lo menos, y después de la transformación digital como como aconsejable, seguramente va a venir otra empresa que ya es mi competidor a hacer las cosas distintas, me va a bajar los precios y yo me voy a estar preguntando ¿cómo hace eso? O veo que los clientes le empiezan a comprar a otro y digo, ¿pero por qué? Y le está dando otra experiencia. O sea, nosotros tenemos una disciplina de UX, o sea, y evaluamos y analizamos, y la gente cada vez está más exigente. O sea, lo que antes era un servicio aceptable, bueno, hoy por hoy ya no lo es. O sea, lo vemos en los supermercados. Hay un montón de gente que no pasa por la caja, tiene la caja express, y si voy a una sucursal que no está la caja express, digo la express la automática, ¿no? Que no está, directamente, capaz que ni entra. Y uno diría, toda la vida fuiste así. Bueno, entonces ahora los supermercados chicos también cómo hacen para poner una caja express, porque si no los grandes que tienen 8, se los terminan comiendo. Y creo que es eso, es no quedarme porque me atemoriza, o porque la oferta es mucha, o porque la variedad es mucha, no quedarme. Sí, vale la pena aclararlo, y en base a tu pregunta creo que es lo relevante, es cada uno hace su transformación digital. Cada uno elige el grado en que se transforma. No todos terminamos siendo mercado libre, porque no hacemos eso aparte. Cada uno va a saber su sabor. Lo que sí no es aconsejable en ninguna medida es no hacer nada y seguir como hoy,
porque es medio fuerte para cerrar, pero es casi que una garantía de morir con los ojos abiertos, ver cómo todo el resto pasa y nosotros nos quedamos ahí, salvo que estén en un monopolio. Si tenemos alguno que tenga suerte de estar en un monopolio, sigue así. ¿Contesté, José Pedro? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, Matías, Paz. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Ya descuento que tanto Gabriel como Matías quedan a disposición para consultas posteriores. Y bueno, sobre eso, agradecerles nuevamente y nos vemos en una próxima. Que pasen muy bien. Buenos días. Gracias a todos. Gracias a todos y muchas gracias a la Cámara por darnos la oportunidad de participar en el evento. Hasta luego. Saludos.